En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre contigo. Lectura del profeta Ezequiel, capítulo 16, versículos del 1 al 15, 60 y 63. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, dale a conocer a Jerusalén sus pecados. Dile de mi parte: la patria en que naciste es el país de Canaán. Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. El día en que naciste no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie tuvo compasión de ti para brindarte alguno de estos servicios, y quedaste tirada en pleno campo porque causabas repugnancia el día en que naciste. Yo pasé a tu lado, te vi revolcándote en tu sangre y te dije, cuando estabas toda ensangrentada: vive y crece como la hierba del campo. Tú creciste, te desarrollaste y te hiciste mujer. Entraste a la pubertad, se formaron tus senos y te creció el vello. Pero estabas desnuda y cubierta de vergüenza. Volví a pasar a tu lado y vi que estabas en la edad del amor. Extendí mi manto sobre ti y te cubrí con él. Con juramento hice una alianza contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Te lavé la sangre que te cubría y te ungí con aceite. Te puse vestidos bordados, sandalias finas, una banda de lino en la cabeza y un manto de seda. Te engalané con joyas, con pulseras y collares. Te puse un anillo, aretes y una espléndida diadema en la cabeza. Lucías joyas de oro y plata, y vestidos de lino, de seda y de bordados. Te alimentabas con trigo fino, con miel y con aceite. Eras cada día más bella, tan hermosa como una reina. La fama de tu belleza se extendió en las naciones, porque yo, dice el Señor, te llené de encantos. Entonces te envaneciste por tu belleza, te aprovechaste de tu fama para prostituirte y te entregaste a todo el que pasaba. Pero yo tendré presente la alianza que hice contigo cuando eras joven, y haré contigo una alianza eterna para que tengas presente tu pasado. Te avergüences y no vuelvas a abrir la boca para presumir, cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Esto dice el Señor Todopoderoso. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Salmo Isaías 12. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador, con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y Salvador.
Alaben al Señor por sus proezas, anúncianlas a toda la tierra, griten jubilosos, habitantes de Sión, porque el Señor de Israel ha sido grande con nosotros. El Señor es mi Dios y Salvador. Aleluya, aleluya. Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, versículo del 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que, desde su nacimiento, son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres. Hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Gracias, mi querido hermano y hermana, por estar allí, por estar escuchando día a día la bendita palabra de Dios. Rogamos porque esta palabra, al caer en nuestro corazón, esté dando frutos de perseverancia, frutos de conversión. Esta palabra que viene a nosotros, hermanos, en su primera lectura es del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel va a cumplir un mandato de Dios y que tiene que anunciárselo al pueblo. El Señor, dice el profeta, me habló y me dijo: esto no es un invento. Dios ha revelado al profeta lo que tiene que decirle al pueblo, lo que tiene que decirnos también a nosotros, porque la palabra es siempre actual, es siempre una novedad para aquel que la escucha con un corazón abierto. Hijo de hombre, dale a conocer a Jerusalén sus pecados. Jerusalén es símbolo de la iglesia, de nuestra madre iglesia. Recordemos que también la palabra nos habla de la Jerusalén celestial, ya la iglesia triunfante, ya la iglesia engalanada para siempre, y que
revivirá con el Rey y Señor para toda la eternidad. Nos habla de Jerusalén, simbolizando a una niña que ha sido dada a luz y que ha sido abandonada completamente. Tan grande es el abandono que dice, ni siquiera el ombligo le cortaron y ésta se devanaba entre su misma sangre. Esta niña creció y de igual manera era una joven que nadie volteaba a ver porque repugnaba al más verla, más había alguien por encima de esa niña, por encima de esa joven que será y es la iglesia, Dios. Este tuvo compasión de ella y vino a ella y la engalanó con joyas, con pulseras y collares. Le devolvió la dignidad que había perdido por el desprecio, por la indiferencia de aquellos que no la asistieron. Y dice, eras cada día más bella, tan hermosa como una reina. La fama de tu belleza se extendió entre las naciones, porque yo, dice el Señor, te llené de encantos, la embelleció. Esto es Dios con su iglesia, la ha embellecido con su amor, con su misericordia y con su ternura. Entonces te envaneciste por tu belleza, te aprovechaste de tu fama para prostituirte y te entregaste a todo el que pasaba. Aquella niña, aquella joven despreciada, embellecida por el amor de Dios, se creyó tanto, se infló tanto, que se prostituyó con todo el que pasaba. Nuestra iglesia, ¿de dónde viene? ¿De dónde venimos? Venimos del pecado, venimos de haber caído en la miseria, venimos de haber vivido cada quien sus propias mugres, pero Dios nos ha engalanado, Dios nos ha embellecido, Dios ha hecho nuevamente en Jesucristo su Hijo un nuevo pacto de amor sellado con el precio de su propia sangre. Haré contigo una alianza eterna para que tengas presente tu pasado, te avergüences y no vuelvas a abrir la boca para presumir cuando yo te perdoné todo lo que hiciste. Nos recordaremos de nuestros pecados. Te acordarás de tu pasado, dice el profeta, y esto no porque Dios quiera estarnos restregando nuestros pecados en la cara, sino porque es también muy importante recordarlos para darnos cuenta de dónde nos ha sacado el Señor, de dónde, de qué garras nos ha librado el Señor. Ten siempre presente tu pecado para que no se te olvide y no se nos olvide la gran e infinita misericordia de Dios, que nos ha amado tanto que no le dio asco nuestra vida, sino que nos cubrió con su sangre preciosa y nos hizo nuevamente templos de su Espíritu Divino. El Salmo 12 de Isaías nos invita a ver a Dios como nuestro Salvador, el Mesías, el Señor. Y dice, el Señor es mi Salvador, el Señor es mi protección y mi fuerza y mi salvación. Esto es nuestro Dios, es nuestro Salvador, y tenlo en tu corazón como el único Salvador de tu vida. Enorgullécete porque Dios te ha salvado.
porque Dios nos ha salvado, porque Dios ha salido a nuestro encuentro y no ha permitido que nosotros perezcamos. Griten jubilosos, porque el Dios de Israel ha sido grande con nosotros. Nadie puede dudar de la grandeza de Dios y de lo grande que ha sido Dios en tu vida, de lo grande que ha sido Dios en mi vida. En el Evangelio, según San Mateo, se le acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. Escuchemos, los fariseos, siempre de tramposos, siempre buscando ponerle zancadilla a Jesucristo. Y la pregunta era esta: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Escuchen, por cualquier motivo. Ellos están deseosos de la aprobación del divorcio por cualquier motivo, basta porque se le quemó la comida, por cualquier motivo, puede ser hasta porque no hizo aseo en la casa o porque no trajo las compras que tenía que traer. Jesús le respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer, de modo que ya no son dos, sino una sola cosa? Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Dios ha instituido en su infinito amor la familia. La familia es una institución divina porque ha sido creada por el amor de Dios. La familia, hermanos, es imagen de la iglesia e incluso la familia es iglesia doméstica. Y Dios ha querido representarse como el esposo de la iglesia, una iglesia que ha sido engalanada para su esposo. Salgan al encuentro, que viene el esposo, dice el evangelista, cuando estaban esperándolo, unas con las lámparas encendidas y otras, por no haber previsto, con sus lámparas completamente apagadas porque no tenían aceite. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón. Pero yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. O sea, la separación no obedece al caprichito de uno, al caprichito de otro. El divorcio, hermano, obedece a situaciones contundentes, fuertes, motivos fuertes que puedan dictaminar que en esa pareja no hubo matrimonio, y por eso la iglesia les concede a las parejas, para que puedan discernir si hubo o no hubo matrimonio, un consejo de presbíteros que les ayudan a orientarles en la decisión que van a tomar. Esto se llama el tribunal eclesiástico. Aquí pues nos estamos dando cuenta que el matrimonio es querido por Dios y tú como familia has de amar la familia y debes de sentirte parte y miembro de esa familia. Tú eres parte integrante y como parte integrante debes de luchar por la unidad de la familia. Y es que muchas veces entre los miembros se ven más las sombras que las luces, lo negativo que lo positivo. Jesús va a concluir que el matrimonio es una gracia, como también aquellos
que viven su soltería como una gracia y la viven con alegría y la viven con gozo. Y también es una gracia el que ha renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. En el caso de todos los presbíteros y sacerdotes, pues en el mundo está esta opción, el renunciar al matrimonio por el reino de Dios. Por eso, hermanos, debemos de orar unos a otros por los sacerdotes, por los solteros y solteras y también por los casados, porque todos estos estados son una gracia de Dios y como gracia de Dios hemos de abrazarla, hemos de fomentarla, hemos de agradecerla, hemos sobre todo de orarla, porque nos dice la palabra, sin mí ustedes no pueden hacer nada. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.